minutos tenemos nuestro invitado de esta mañana, el señor ingeniero, el magíster Henry Kronfle, el legislador de la República del Ecuador, miembro del Partido Social Cristiano, acá con nosotros en Caché Noticias, Opinión, en TV Cable, Canal 15, Canal 709 de HD, modular en Esmeraldas 92.7 FM y las plataformas tecnológicas. Bienvenido, ¿cómo está mi estimado legislador? ¿Cómo le ha ido a usted a los tiempos? Buenos días, Clever. Un gusto saludarlos. Siempre es un placer estar con ustedes. ¿Y cómo se siente usted como miembro del Partido Social Cristiano de no haber votado por la destitución del señor presidente de la República en la Asamblea Nacional? Me siento muy bien, me siento que es lo correcto. Me siento con mi conciencia tranquila. Creo que el país no podía entrar en más caos del que se estaba viviendo y el voto fue por la democracia y la estabilidad del orden constituido. ¿Y qué lectura tiene usted una vez que se ha firmado un acuerdo entre los movimientos sociales y el gobierno? ¿Qué ve usted para el futuro desde el punto de vista socioeconómico para el Ecuador? Bueno, a ver, primero era importantísimo firmar un acuerdo, de eso estamos claros, porque el país no podía seguir con más paro, las pérdidas económicas eran terribles, las vidas humanas se estaban perdiendo en este paro, la violencia, la pérdida de infraestructura, el daño por el daño que causó también los desmanes y la delincuencia. Entonces, lo primero que hay que decir, el paro tenía que acabar. O sea, creo que eso es algo que todos estamos de acuerdo. Lo segundo, desde el punto de vista del costo de la paralización de reactivar la economía, que es algo que se necesita, haber firmado lo que se firmó, pues es un cheque en blanco, como todos sabemos. Nadie puede calcular. Yo he visto cálculos de los periodistas y con todo respeto se puede calcular a medias cuánto significan los 15 centavos en la gasolina extra Ecopaís y en el diésel, a medias, y digo a medias porque depende del volumen de consumo, que es una variable importante. Claro, eso se puede proyectar, pero no sabemos cuál va a ser el precio internacional en lo que viene, para saber cuánto realmente se torna ese subsidio. No sabemos en la focalización de los subsidios cuál va a ser ese costo. El tema petrolero y el tema minero para mí es incalculable, que es lo cual podría ser el costo de eso. Entonces se firmó un cheque en blanco en aras de la paz y ahora hay que ver pues cuáles son las consecuencias en ese sentido. Por otro lado, tenemos que decir que eran justos los reclamos, ¿no? El indígena, el campesino está totalmente marginado. Nuestro plan de gobierno inicial, en la alianza PSC, Guillermo Lazo, en su momento, y pusimos cosas claras que se tienen que dar, ¿no? Las semillas de alto rendimiento, las pajuelas de alta calidad para mejorar la genética bovina, el crédito al pequeño agricultor, ganadero y pescador, el buque de referenciación para los pesqueros artesanales, es decir, la reactivación del sector turístico, una serie de cosas que por supuesto no se han cumplido y estas son las consecuencias, que de haberse cumplido estamos seguros que no hubiera pasado lo que está pasando. Entonces, y todo eso no valía ni siquiera el 3,5% del presupuesto general del Estado, cuando se diseñó el programa de gobierno. Entonces, bueno, se decidió con el ministro Simón Cueva hacer una política de dejemos abandonado el Ecuador, que no haya obra de infraestructura. Imagínense, 62 millones de dólares en el primer trimestre del año, menos se invirtió en infraestructura en el país que lo que fue sacar fotocopias por parte del gobierno nacional. Había más el monto de fotocopias que de la infraestructura, y las consecuencias cuáles son, no pueden ser otras que no existe un justo reclamo de toda la población, y encima de que no se hizo nada por el pueblo, se lo castigó con más impuestos. Entonces, esta política del ministro Cueva de preocuparse como está escrito en la proforma cuatrianual, si usted la lee con detenimiento, yo sí la he leído y la he leído varias veces, dice que la prioridad del gobierno es mantener tranquilos a los acreedores internacionales. Entonces, con esa política, estas son las consecuencias. Bueno, pero, a ver, mañana sacamos a Simón Cueva. ¿Y qué va a pasar?
si no reorientamos la política económica del gobierno? Cuéntame. Esto se va a agravar, porque entonces mañana también, con justa razón, sale el sector de los maestros a reclamar, sale el sector de los profesores, de los médicos, de los transportistas. Entonces, claro, todos tienen justos reclamos. El precedente que se deja es nefasto, porque hay que escalar la violencia, el caos y el desorden para ser escuchado. Es un precedente, usted podrá entender, nefasto, y creo que concuerda conmigo. Además, si esto se hubiera atendido a estos sectores, no hubiera pasado. Y si pasaba, había que esto pues resolverlo en el primero o en el segundo día, no esperar el día 18, porque usted también puede entender que no es lo mismo la solución que se hubiera podido dar en el día 1 o 2 que la solución que se da en un día 18, cuando ya todo el país está caotizado y ya, digamos, el gobierno quiere resolver el problema como sea, porque comienza pues a perder totalmente el control del país, ¿no? Yo ahorita hagamos, usted intégrese este diálogo con el ingeniero Henry Kronfle. Gracias, economista asambleísta. Muy buenos días. Usted ha dicho que sobre el pedido de destitución del presidente Guillermo Lasso se hizo lo correcto. El Partido Social Cristiano no apoyó la iniciativa de UNES, pero lo cierto es que con este no apoyo, con esta negativa, el Partido Social Cristiano le dio el oxígeno que necesitaba el gobierno de Guillermo Lasso para seguir en el poder. La responsabilidad que en ese momento asumió el Partido Social Cristiano aumentó. ¿Qué se pide entonces al gobierno de Guillermo Lasso en respuesta a ese favor que se hizo? No. Perdóneme, nosotros no hicimos ningún favor al gobierno de Guillermo Lasso. Somos opositores de las políticas del gobierno de Guillermo Lasso. Pero gracias a ustedes, Guillermo Lasso sigue en el poder, pues. A ver, gracias a nosotros sigue el orden constituido y la democracia. Se ha defendido la democracia y hay que pedirle, y por supuesto como consecuencia de eso, sigue el gobierno de Guillermo Lasso. Hay que pedirle las rectificaciones que lo hemos hecho públicamente y lo seguiremos haciendo. Nosotros no podemos esperar que porque siguen el poder sigan la misma política económica y social que ha llevado al Ecuador un caos. Fíjese usted, el ministro Simón Cueva, él fue el creador del impuestazo en Bolivia, en el gobierno de Sánchez de Lozada. ¿Qué le pasó a Sánchez de Lozada? Se cayó. Subió en ese momento César Mesa, Carlos de Mesa, como presidente de Bolivia. Entonces, habíamos hablado de esta historia apenas cuando cumplió 100 días el gobierno, que salió Jaime Nebot a hablar diciendo, señores, la política está equivocada, es al revés. Ustedes están llevando al país a que se sumerja en una crisis económica y social. Justo llegó el año de gobierno y miren lo que pasó, dicho y hecho. Entonces, nosotros tenemos que seguir exigiendo al gobierno que cumpla con el compromiso de campaña. Y si eso hay que hacerlo a través ya le dimos otra vez, como usted dice, la oportunidad de seguir ahí por el bien de la democracia del país. Pero si eso hay que hacerlo, exigirle que cumpla a través de la interpelación de ministros de Estado, lo vamos a hacer. ¿Le recomendaron la salida del ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva? Perdón, me repite la pregunta, disculpe. Si le recomendaron al presidente, al gobierno del presidente, la salida del ministro de Finanzas, Simón Cueva. Nosotros no mandamos recomendaciones, nosotros lo hemos dicho públicamente que la política que está siguiendo económica el ministro Simón Cueva como única prioridad atender a los acreedores internacionales y decir que aquí se va a cortar el déficit fiscal y el objetivo es a costa de que no haya medicinas en los hospitales, no haya anestesia para hacer operaciones, no haya ni siquiera infraestructura en salud y no se invierta en el pueblo, es completamente equivocada. Y por lo tanto, ayer ya anunció el presidente del Partido Social Cristiano, Alfredo Serrano, en varios medios de comunicación, que procederemos al juicio político. En los próximos días presentaremos el juicio político en contra de Simón Cueva. 7 de la mañana, 20 minutos, dialogando con el ingeniero Henry Kronfle. Él es legislador de la República del Ecuador por el Partido Social Cristiano. A ver, el tema del Fondo Monetario Internacional, usted, Henry, y muchas personas, o pocas personas, lo tenemos claro. Ellos son eminentemente fiscalistas, ellos jamás van a proponer lo que ustedes en la Asamblea Nacional proponen siempre, no a los impuestos, por ejemplo, no al incremento de impuestos. En ese orden ustedes han sido ampliamente coherentes
por un lado. Por otro lado, tampoco pues el Fondo Monetario Internacional va a proponer que se entreguen créditos baratos. Eso jamás lo vamos a ver en el país y en el mundo, yo diría. Entonces, esa política que el gobierno del señor Guillermo Lasso, política económica, está alineada a las políticas del Fondo Monetario Internacional. Y eso está visto, no lo estamos acá inventando. Y en ese orden, por eso le consulto una vez más, ingeniero Cronfle, que decirle cómo desde la legislatura, decirle al presidente, señor presidente, cambie el rumbo, reoriente su política económica, porque ella nos está estrangulando. Cada día nuestra planilla, nuestra factura por pagar se aumenta, se hace más onerosa. Lo vamos a hacer, lo vamos a decir en la Asamblea Nacional, que es la legislatura, que es la casa de la democracia, que es donde podemos los ecuatorianos, a través de nuestros representantes, decirle al gobierno, hey, estamos mal, porque cada día la vida de los ecuatorianos se encarece más. A ver, permítame primero irnos a los conceptos para irnos a los detalles, porque si no vamos a, de alguna manera, no llevar un orden en la conversación. La primera pregunta es, y vamos a ponerle un ejemplo muy sencillo para que nos entienda todo el mundo. Usted tiene un carrito para vender hot dogs. Usted, como vendedor de hot dogs, ¿quiere vender más hot dog o quiere vender menos hot dog? Usted quiere vender más hot dog. Entonces, usted le apunta, cualquier persona que quiera mejorar su economía, apunta el crecimiento. Quiero vender más hot dogs, así valgan menos que vender un hot dog que valga $500, porque el $500 hot dog nadie se lo va a pagar. Entonces, la salida del país no está en ver cómo le sacan la plata al ciudadano, y por eso pongo este ejemplo, y no darle nada a cambio. $500 no vale un hot dog. Entonces, no está en la salida del país por ahí. La salida del país está en devolverle la plata al ciudadano para que con el crecimiento económico se busque liquidez, porque aumenta la economía y se puede entonces poner las macrofinanzas en orden, es decir, las finanzas del país. Entonces, ¿por qué no se hacía la focalización de subsidios que nosotros tanto pedimos? Se tiene que apuntar a fuentes de liquidez. Voy a poner varios ejemplos y usted me va a decir si estamos en el camino correcto o no. La focalización de subsidios, ¿existe hoy? No hay. Entonces, la renegociación de la deuda la hizo el gobierno de Lenín Moreno. En un año no se ha hecho absolutamente nada en renegociación de deuda. Producción petrolera, se acaba de derogar el decreto cuando lo que hay que hacer es aumentar el ingreso del Ecuador, no a través de la exacción, llevándose la plata al bolsillo de la gente, sino incrementando el ingreso por justamente el petróleo. Se acaba ahorita de firmar un decreto, lo cual va a ser prácticamente imposible llegar a ese 1 millón de barriles diarios. La producción minera, usted va a decir, eso toma a largo plazo. Con mayor razón hay que iniciarla antes. Lo que toma más tiempo había que iniciarlo antes. Un año, ¿qué se ha hecho para fomentar la producción minera en el Ecuador? Hable con todas las mineras, no se ha hecho absolutamente nada, más bien al contrario. Certeza jurídica, que es lo que se necesita para que fluya la inversión, no hay. Los incentivos que se prometieron, no hay. La integración comercial no se aterriza. Entonces yo le pregunto, ¿cómo usted piensa sacar la economía si los parámetros fundamentales de liquidez para generar crecimiento y los incentivos para generar inversión no se dan, pero por el otro lado se quiere seguir sacando dinero del bolsillo de la gente? Cuidado, me anticipo, mi querido Claire, porque lo he escuchado a usted con Johanita conversar previo a que yo entre en la entrevista. Cuidado, ahora se viene a decir que estas demandas sociales involucran un gasto fiscal de X, y por lo tanto hay que poner un nuevo impuesto temporal o lo que sea para cubrir eso, porque eso sí sería el acabose, le digo con absoluta franqueza. Y entonces ahí sería peor para la ciudadanía, para los ecuatorianos,
y obviamente va contracorriente en materia de crecimiento económico. Y usted lo ha dicho muy claramente. El crecimiento económico es el sinónimo pues, del concepto Producto Interno Bruto, que es la sumatoria de la producción de bienes finales en un año. Entonces, si no hay producción, no hay empleo. Si no hay empleo, no hay inversión. Y la fórmula, la ecuación la podemos decir 20.000 veces. Pero lo primero, señor legislador de la República, don Henry Kronfle, es la decisión política. Entonces, la decisión política la tiene el presidente de la República. Pero insisto, la prensa puede decir, los ciudadanos pueden decir, pero los que tienen la autoridad para hacerlo son los legisladores. Por eso le pregunto a usted, ¿cuál va a ser la actitud o cuál va a seguir siendo la actitud del Partido Social Cristiano frente a esta problemática? Porque esto no ha terminado, ¿ah? Esto no ha terminado, lo contrario. No, así es, esto recién empieza, desafortunadamente. Exactamente. Dele usted, ingeniero. Es muy claro, se lo acabo de contestar hace un momento. Ministro que no funcione con la política correcta, más allá que venga del presidente de la República, no, lo vamos a interpelar. Se acabó el problema, porque aquí tienen que entender que el país ya no puede seguir. ¿Qué vamos a esperar? Que la próxima revuelta, imagínese usted, y perdóneme que haga un paréntesis porque se me vino una idea a la cabeza, imagínese usted, hay 90 días ahora para, de alguna manera, continuar con estas mesas de diálogo para aterrizar de manera concreta absolutamente todo lo que se ha negociado. Imagínese usted un incumplimiento por parte del gobierno en los 90 días. ¿Qué va a pasar en esos 90 días con los demás actores sociales? Como le dije yo, maestros, transportistas, médicos, etcétera. ¿Qué va a pasar con ellos? Ellos no han sido atendidos. Que hay que salir, el mensaje es hay que salir a delinquir para que me atiendan. No, porque somos una sociedad civilizada. Hay que castigar al delincuente. No estoy diciendo con esto que la protesta social, y quiero ser enfático, no sea justo. Es totalmente justo y la veníamos a venir. La veníamos a venir porque sabíamos que se estaba haciendo una injusticia. Obviamente no podemos defender ninguna violencia o delincuencia. Y claro, como ellos mismos dicen, había gente infiltrada dentro de las protestas sociales. Entonces, ¿pero qué pasa aquí? Si no se va uno al paro, olvídese que haya una delincuencia per se. O sea, si no hay paro, no se escucha. O sea, es un precedente bien complicado. Y segundo, en esos 90 días tienen que cumplir el gobierno, porque la próxima revuelta, entonces si no se cumple, a lo mejor no tienen los niveles de esta revuelta, sino peores en cuanto a más radicalización, más violencia y cuidado, se vuelve esto sangriento. Entonces, yo sí creo que aquí tenemos que vigilar todos. Esto no es un tema de la asamblea nada más. Todo, la prensa. La prensa también tiene que vigilar. Primero, que se cumpla con lo que se prometió en este acuerdo. Y segundo, que se cumpla principalmente con promesa de campaña, porque esa estructura de gobierno que se planteó como propuesta de campaña, ese plan de gobierno que está escrito, que hay documentos, revisen los documentos presentados al Consejo Nacional Electoral, están claros, son claros, eso no se está cumpliendo y tenemos que demandar como asamblea a través de nuestra capacidad de fiscalización, que es lo que podemos hacer, y obviamente de la creación o modificación de leyes para poder acoplar el marco jurídico a poder aterrizar ese plan de gobierno, que se cumpla con lo que se prometió. Entonces, la primera función es que se cumpla, y si no se cumple, vamos a tener que ir a interpelar a los ministros a través de juicios políticos para que se den cuenta que aquí no vamos a jugar. Asambleísta, y justamente sobre el juicio político al ministro de Finanzas, Simón Cueva, ¿se presentó o se presentará la iniciativa de juicio político y con cuántas firmas contaría eso? A ver, primero no está presentada, se está terminando, digamos, la estructuración del juicio per se. Usted sabe que nosotros vamos a presentar ese juicio, y un juicio político no es una cosa sencilla, en el sentido de que pues hay que todos los hechos dentro de la gestión del ministro Cueva, más allá que los conocemos a cabalidad, tienen una correlación digamos, con incumplimiento de cierta normativa, que es la que se tiene que evidenciar
finalmente en el juicio. Entonces, es un tema que está muy avanzado, se presentará en los próximos días y yo no le puedo decir con cuántas firmas cuenta porque todavía no se han recogido las firmas, pero estoy seguro que va a contar con un número muy grande de firmas. Usted va a ver eso en el momento que se presente en la Asamblea Nacional. ¿Incluso el oficialismo podría apoyar también? No sé, yo no puedo contestar por el oficialismo. 7 de la mañana con 32 minutos, el asambleísta Henry Kronfle del Partido Social Cristiano aquí en Caché Noticias y Opinión. Muchísimas gracias, asambleísta, por acompañarnos hoy. Gracias a usted, Johanito, un abrazo muy fuerte para los dos. Un abrazo para usted. También un fuerte abrazo y a todos los que nos están escuchando y viendo. Gracias. Gracias, chao. Son las 7 de la mañana 32 minutos, era el ingeniero Henry Kronfle.